como yo no conozco al pastor Padilla, siéntese, hermano, ya, pueden sentarse. ¿Por qué no pasa, hermano, y denos un saludo? Y quiero conocerlo, dígame un poquito de dónde está, de dónde viene y para dónde va, etcétera. ¿Por qué no pasan unos cuantos momentos aquí, hermanito? Por favor. Sí, ya se quedan, por favor. Lo conozco. ¿Me conoces? Sí. Eso me preocupa. Sí, él no lo conoce por las máscaras, yo creo, pero... Lo conozco. Cuando llega gente y me dice, yo lo conozco a usted, el corazón me hace... Sí, tengo ya años de conocerle, ¿verdad? He estado en la iglesia allá en la Firestone, pero estamos con el pastor Parada en los retiros. Hemos estado, ¿verdad?, en varias ocasiones, pero bueno, ya la iglesia me conoce, ¿verdad?, mi esposa y a mí. Pues la verdad, hermanos, seguimos adelante ahí en la Capilla, Jalisco, cerca de Guadalajara, a un lado del aeropuerto de Guadalajara. Estamos ya ahí por 32 años. Nos fuimos, ¿verdad?, a servir al Señor. Empezamos en el 91, creo que en el 92 empezamos el Señor ahí. Por la gracia de Dios, Dios ha obrado, Dios ha bendecido de una manera muy especial. Pero la verdad, hermanos, pues solamente quiero, ¿verdad?, darle gracias a Dios por permitirme una vez más estar aquí, ¿verdad?, en esta iglesia, Sendero de Vida. Ahora, como pastor al frente, estábamos orando, la verdad, desde que el pastor Márquez partió con el Señor. Estamos orando que Dios pusiera a un pastor, a un siervo aquí en la iglesia. Y la verdad, cuando me senté ahí y yo vi aquí al pastor Hurtado parado, sinceramente yo pensé que él venía como invitado a predicar, ¿verdad? Pero ya me vi que era el pastor y qué bendición, es una respuesta de oración también. Es un pastor, ¿verdad?, que ama la obra de Dios, un pastor que, ¿verdad?, ama a la gente, ama la iglesia, y un pastor que tiene una trayectoria. Entonces, solamente sigan orando por nosotros. Seguimos adelante allá, alcanzando las almas para Cristo, bautizándolas, ¿verdad?, y luchando, peleando la buena batalla, corriendo la carrera con dificultades, con problemas, con adversidades, pero ese es parte del ministerio, ¿verdad? Y queremos decirles, mi esposa y yo, la iglesia de la Capilla, Monte Sinaí, les amamos, están nuestras oraciones, ¿verdad? Y ¿qué puedo decir? El pastor Márquez, en el poquito tiempo que Dios permitió tratarlo, fue como unos 2 años y medio, la verdad, tremendo siervo de Dios, la verdad, humilde, siempre alegre, siempre con una sonrisa, siempre animando, apoyando, ¿verdad? Y yo sé que ha sido duro con la iglesia, Sendero de Vida, pero bueno, Dios hace lo que hace. Y qué bendición que siguen adelante, qué bendición que están de pie, y qué bendición que ahora pues tienen, ¿verdad?, al pastor que Dios ha puesto aquí. Siguen adelante, trabajando para el Señor, ganando almas, ¿verdad?, y haciendo la obra, ¿verdad? Y quiero que, ¿verdad?, les amamos, y quiero que sigamos orando por ustedes. En la familia del pastor Márquez, ¿verdad?, les amamos, oramos por ellos, ¿verdad? Y es difícil, pero bueno, seguimos adelante. Pastor Hurtado, gracias. Estamos ya de pasadita, ya estamos de regreso, pero no quería irme, ¿verdad?, sin venir aquí, ¿verdad?, para verlos, ¿verdad?, y para hacerles saber, ¿verdad?, que les amamos, estamos orando por ustedes, ¿verdad? Y gracias por la bendición que sea nuestra vida, gracias por el apoyo que nos han dado, gracias por las oraciones, y gracias por todo. Sigan adelante, y bueno, si Dios lo permite y podemos regresar para acá, para Los Ángeles en otra ocasión, ¿verdad?, pues ya sé quién es el pastor, ¿verdad? Y ya le voy a hablar a él, a ver si nos da el permiso de estar por aquí, ¿verdad? Dios le bendiga, gracias por todo, pastor. Gracias. Amén. Oh boy. Well, tiene puerta abierta, ¿no? Cuando ande por acá, ya sabe, se hace saber. Mucho gusto, estamos para recibirle. Y
y bienvenida mi hermana. Dios la bendiga. Muy bien, vamos a la palabra de Dios. A eso venimos, ¿verdad? Sí, vamos a meditar rápidamente sobre un poco más. Sí, vamos a dejar que los niños salgan a su actividad. Libro de los Hechos, capítulo 5. Hemos estado dando una serie de pensamientos sobre la iglesia del primer siglo y cómo Dios, a pesar de pruebas, dificultades, tremendos retos, la iglesia, en vez de ir disminuyendo, va aumentando. Hay pruebas de que en momentos de persecución, en los momentos más negativos en la historia mundial, la iglesia cristiana crece. Usted dirá, ¿cómo puede ser eso? Pero así es. En estos días de pandemia y todo eso, en muchas iglesias pensaron que iban a perder un montón de gente. Pero cuando ya se abrieron un poco más las puertas y comenzamos a llegar, nos damos cuenta que no hemos perdido mucho. Es más, hay iglesias que han crecido y la gente busca a Dios. Y tenemos nosotros que aprovechar esos momentos, aún esos momentos de dificultad, para decirle a las gentes que Dios les ama. Y que nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo, descendió del cielo para traer a ellos el consuelo, la paz, la tranquilidad, la fortaleza que se necesita en días como estos. Lo necesitamos más en días como estos que en aquellos días cuando hay paz, hay tranquilidad, hay abundancia financiera y todo eso. ¿Verdad que cuando estamos en aprietos como el pueblo de Israel, en la escuela dominical, cuando estaban en aprietos, cómo clamaban a Dios? Pero después de que Dios les respondía, les mandaba líderes para que se hicieran cargo de las pruebas y dificultades que tenían, qué rápido se olvidaban de Dios y regresaban a sus antiguas maneras de ser. Es más, no solamente a su antigua manera de ser, adoptaban otras malas costumbres y eran peor que antes. La iglesia del Señor no debe ser así. Debe de ir creciendo todos los días, si no en número, ciertamente en tu caminar espiritual con Dios. Cada uno de nosotros debe caminar con el Señor más cerca cada día. Y vimos que en la palabra de Dios, en el capítulo 5 sobre todo, que la iglesia del primer siglo era una iglesia milagrosa. El poder del Espíritu Santo estaba con ellos de tal manera, hermanos, que grandes cosas se hacían. El mismo Espíritu está con nosotros. Y si tal vez no las demostraciones que vemos ahí, aunque no quiero decirle al Señor qué es lo que tiene que hacer, pero vemos grandes cosas que Dios hace. Lo que era imposible para nosotros, como decía anteriormente, Dios lo hace posible. Su Santo Espíritu todavía está con nosotros. Por eso, cuando el Señor nos dejó, cuando tuvo que ascender al cielo, les dijo, no os dejaré solos, no os dejaré huérfanos, enviaré al Consolador. Aquí Él estará con ustedes hasta el fin. Nunca los voy a dejar solos. Qué bonito eso, ¿verdad? Qué bonito el saber que no estamos solos. Tal vez tú en los últimos días has pasado días en que crees que estás solo, que nadie te comprende, nadie te asiste, nadie te fortalece. Pero quiero decirte que si tú has puesto tu confianza en Cristo Jesús, si tú has recibido a Cristo como tu Salvador personal, tu único y suficiente, que no confías en nada más y nadie más que en nuestro Señor Jesucristo como tu Salvador, yo quiero decirte que nunca vas a estar solo. Hijo, hijita, el Señor está contigo.
Él está contigo así como estuvo con los hermanos de la primera iglesia. Y dice en el capítulo 5 y en el versículo 12: por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Dice la palabra: de los demás, dice, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor, fíjense, ¿no? Exactamente lo que le estaba diciendo, aumentaba más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Era una iglesia poderosa, y muchas de esas señales eran necesarias para que esa gente pagana, idólatra, supersticiosa, pudiera ver la mano del verdadero Dios. Ellos eran idólatras, ellos tenían sus dioses, ellos tenían estatuas y altares. Los romanos eran increíblemente paganos, tenían miles de dioses. ¿Qué se puede decir de los griegos y de muchas de las naciones alrededor? Pero esta gente tenía un Dios que ni siquiera tenían imagen de Él, porque Él nunca permitió que se hiciera una imagen a Él. Pero tenía poder. Aquella gente, como en los días de Elías, que se postraron delante de Baal y gritaban y se hicieron sangre y todo eso para que tirara fuego del cielo y consumiera el holocausto, y nada pasó. ¿Qué pasó con Baal? ¿Qué pasó con ese gran Dios que tantas naciones de alrededor de Israel adoraban? ¿Qué pasó? Nada. ¡Qué fracaso! ¡Qué vergüenza! Que un hombre tan humilde como Elías se burlara y dijera: griten más, tal vez está dormido. Griten. Tal vez está ocupado, tal vez salió de viaje. Y él riéndose de ellos: espérense tantito, que ahorita llego yo. Y cuando llegó el turno de él, ya ven, una oración pequeñita: Señor, tú sabes que aprieto estamos, pero responde para que esta gente entienda que hay Dios en Israel y que Dios tiene su profeta. Una oración pequeña, no tuvo que decir una, y Dios obró. Aquí en la primera iglesia era necesario que estas demostraciones contundentes, estas demostraciones poderosas del poder de Dios se efectuaran públicamente, de tal manera que esta gente pudiera ver. Ahora, no es que no sea necesario. Dios puede hacer lo que Él quiere. Él puede sanar a un enfermo aún en su lecho de muerte, y puede levantar a alguien de una enfermedad incurable. Dios puede hacer lo que Él quiere hacer cuando Él quiera. Usted y yo nunca vamos a decir: no, que Dios no puede hacer eso ya. No. Pero ahora tenemos tantos recursos, ¿verdad? Él ha dado sabiduría al ser humano para hacer tantas cosas. Ahora, hermanos, una infección o algo que tal vez podía quitarle la vida en esos días a cualquier persona, una inyección de penicilina se hace cargo del problema. Una vacuna, hermano, puede evitar la muerte de un virus como este. En aquellos días, hermanos, las pestes azotaban durante la Edad Media, pero sobre todo partes de Europa. Miles de personas morían por la plaga negra y todas esas enfermedades que azotaban a Francia, Alemania, los Países Bajos, España. La gente moría por miles y tenían que recogerlos de las calles para ir
a enterrarlos en fosas comunes. Hoy hay medio que se puede hacer muchas de esas cosas. Pero aún así, ¿verdad? Oramos por aquella persona que está enfermita. Porque el hombre todavía es hombre. Y la ciencia del hombre todavía no es perfecta. Todavía oramos por los que están enfermos. La iglesia del primer siglo era una iglesia milagrosa. Ahora los milagros, hermanos, se manifiestan de una manera tan especial en nosotros. El milagro más grande es el cambio de vida de un hombre o de una mujer. Cuando el Señor entra en el corazón de una persona y esa persona cambia completamente su manera de vivir, ese es el milagro más grande. La iglesia de mi Señor en el primer siglo era una iglesia obediente también. No solamente milagrosa, era una iglesia obediente. Dice la palabra del Señor. Versículo 26 del capítulo 5. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia a los apóstoles, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, dice, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Qué mal se expresan de nuestro Señor Jesucristo, ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres se levantó a Jesús. Ese hombre tiene nombre y su nombre es Jesús. Si se va a referir a él, diga su nombre. His name is Jesus. Su nombre es Jesús. Respeto para mi Dios, estaba diciendo Pedro. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Ustedes lo mataron. A este, dice, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, al cual ha dado Dios a los que le obedecen, dice la palabra. A los que le obedecen. Oh, qué precioso. Cuando la iglesia es obediente a nuestro Dios, grandes cosas ocurren, hermano. Pero necesita que todos seamos obedientes. ¿Anda usted en obediencia? No me diga sí o no, porque solamente usted sabe si está siendo obediente a su Dios. ¿Se está portando bien? ¿Está haciendo usted la voluntad de Dios? ¿Estamos, hermanos, caminando con Dios como debemos? ¿Estamos? ¿Really? ¿Are we? Solamente usted tiene la respuesta a eso. Como le decía cuando el pastor Padilla estuvo aquí unos momentitos. El otro día estábamos cuando estuvimos allá en Laverne, en la conferencia de familia, ¿se acuerdan? Estaba el pastor Gómez, que está ahora pastoreando aquí en Huntington Park. Y yo lo conocía yo a él, pero no conocía a su esposa. Y andaba él con su esposa, y por supuesto andaba ella con una mascarilla. Y me la presentó, el pastor me dice: esta es mi esposa. No sé, usted no la conoce. Le dije a ella: mucho gusto, hermana. Y me bajé la mascarilla con cortesía para que viera mi fea cara. Y entonces ella también me dice: no, sí, pastor. Me dice, y se bajó su mascarilla y me dice: yo no conozco a usted. Le dije: sí, yo no la conocía. No, yo sé, pero yo lo conozco a usted. Yo lo he visto a usted. Cuando dije yo lo he visto a usted, dije: ay, caray, ¿dónde me ha visto? Cuídese, hermano, cuidadito mis piecitos, ¿dónde vais? ¿Se acuerdan de aquel corito que cantaban los niños?
Cuidaditos mis piecitos, ¿dónde vas? Cuidadito. Y le digo, ¿de dónde me conoce? Me dice, oh, no. Dice, yo trabajaba en un hogar de ancianos, está ahí cerca sobre la calle Southern en Southgate, muy cerca de la iglesia de la Firestone. Y me dice, yo trabajaba allí, en ese hogar de ancianos, y lo vi a usted varias veces allí. Y le dije, sí, hermano, como no, le dije, hay 3 de nuestras ancianitas de la iglesia allí en la Firestone que viven allí. Y pues ya de años yo voy cada sábado y las visito y veo que todo esté bien con ellas y todo eso. Sí, yo lo había visto a usted ahí antes. Digo, qué bueno. Cuando obedecemos al Señor no debemos de tener ningún temor. Cuando andamos bien con Dios no debe haber ningún temor. ¿Verdad, hermano? Cuando andamos con Él todo está bien. No tenemos nada de qué avergonzarnos. Más bien es el diablo el que se avergüenza. Porque nosotros andamos bien y Él anda mal. La iglesia del primer siglo, la razón porque en el año 2021 la iglesia todavía está aquí, saludable en este mundo, alrededor del mundo. Tenemos hermanos y hermanas en la fe, en todo continente de este mundo. Nuestra iglesia sostiene a misioneros en todas partes del mundo. Como les dije, envié cartas a las agencias de misioneros y de los misioneros que estamos apoyando a nosotros para saber cómo están su estatus con ellos. Si están todavía en el ministerio o simplemente nos mandan cartitas diciéndonos que están. No. Para mí los fondos misioneros son muy importantes. Y ya recibí 2 cartas esta semana. El hermano López, que está en México, y la hermana Bong, que está en Camboya. Ya recibí un informe de las personas y de sus iglesias enviadoras de que todo está bien con ellos. Están haciendo la obra. Es más, uno de ellos me mandó su última carta de oración, que todavía no hemos recibido, pero yo ya la recibí para avisarme que todo está bien. Cuando andamos con Dios, todo está bien. ¿Me entiende, hermano? No hay necesidad de andar buscando cómo cubrir nuestros pasos, porque nuestros pasos son seguros. La iglesia del primer siglo nos hace ver que nuestra iglesia hoy, en el año 2021, todavía está aquí por lo que la iglesia del primer siglo hizo. Allí ellos demostraron su buen testimonio. Ese testimonio todavía es el testimonio, por ejemplo, a nosotros. En tercer lugar, y era el tema de mi mensaje de esta noche, era una iglesia milagrosa, era una iglesia obediente, pero sobre todo era una iglesia evangelística, evangelista. Quiere decir, predicaban el precioso evangelio de salvación. Ese era el propósito de la iglesia. Ha sido el propósito, es el propósito de la iglesia y seguirá siendo hasta que Cristo venga por nosotros. Promulgar el precioso evangelio de Cristo a las almas que lo necesitan. Y a las almas que ya tienen a Jesucristo como su Salvador, instruirlos en los caminos del Señor. Es el propósito de la iglesia. No hay, es que nuestras órdenes no han cambiado, porque nuestro jefe todavía sigue siendo el mismo. Y aquí el apóstol Pedro usa qué bonitas palabras para describir a nuestro Señor en el versículo 31. Dice, a ese Dios ha exaltado con su diestra por príncipe
príncipe y salvador. Él es todavía nuestro príncipe. Él es, hermano, nuestro jefe, nuestro comandante. Si hay algún otro aquí que haya servido en el servicio militar, como este, su humilde siervo, sabemos bien que obedecemos las órdenes de nuestro comandante, sean buenas o estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo, las órdenes del comandante son las órdenes y tenemos que cumplirlas. Y las cumplimos al pie de la letra, lo mejor que nosotros podemos. No puedo yo pararme allí y cuestionar, argumentar con mi jefe. Cuando mi capitán me decía, haz esto, tenía que hacerlo. Las órdenes de nuestro Señor no han cambiado. Y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Oh, hermano mío, es todavía el propósito de la iglesia. Dice el versículo 34 en delante, nuestro hermano Cruz lo leyó hoy. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, Dios siempre pone a aquellas personas en nuestro camino que van a ser de bendición para nosotros. Y aquí un miembro, un fariseo, pero un hombre justo, un hombre recto, un hombre inteligente, un hombre sabio, que no se lanzaba a cualquier cosa simplemente a apedrear a esa gente porque pues no les caían bien. Venerado, dice, de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo, varones israelitas, mientras los apóstoles estaban allá afuera, miren, les dice, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que a alguien, a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Miren, ahora os digo, es que el Espíritu Santo estaba obrando también en este hombre. Les dice, apártense de estos hombres. Distancia entre ellos y nosotros. Dejadlos, dice. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Así como la de Teudas y así como la de estos amigos. Judas el Galileo. Mas, si es de Dios, si esto que estos hombres están haciendo viene de lo alto, si es algo divino, si es algo sublime, si es algo que es la verdad, si esto es algo de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Oh, hermano, lo peor, tratar de luchar con Dios. Usted nunca va a ganar. Y convinieron con él, de haber dicho que un montón de hombres, de haber dicho, de veras, este hombre, de veras, ¿por qué invitaron a Gamaliel? Pero ahí estaba la presencia de nuestro Dios. Y llamando a los apóstoles, los pusieron en libertad, les intimaron que no hablasen, así dice la Biblia, ¿no? ¿Está conmigo? ¿Qué dice la palabra? Convinieron con él, dice el versículo 40, y llamando a los apóstoles, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. ¿Es lo que dice? ¿Están leyendo conmigo? ¿Quiere que los regañe? Pues yo soy bueno para regañar. Lea conmigo, fíjese bien. Y convinieron con él, dice, y llamando a los apóstoles, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. ¿Así dice? ¿Qué dice? Amén. Les dieron, hermanos, una paliada a estos pobres. Los latigaron, hermanos.
los azotaron, los torturaron antes de soltarlos. Oiga, ¿me está escuchando? Antes estuvieron de acuerdo con Gamaliel, estuvieron de acuerdo con él. Sí, es verdad, sí, pero antes que los dejemos ir, let them know. Vamos a hacerles saber que se callen. Y dice, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y dice la palabra de Dios, ¿está conmigo? Versículo 41, sigan leyendo conmigo. Y ellos salieron de la presencia del concilio llorando, después de haber sido tenidos por... ahora sí están leyendo. Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Cuál nombre? Yes. Por muchos años, en los primeros siglos, uno de los apodos que se le daba a los cristianos eran los de la secta del nombre. Les decían los del nombre. Antes de que fueran llamados cristianos, se les decía los del nombre. Porque ellos cuando sanaban o hacían algo decían en el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro Señor, en el nombre. Así que les apodaron los del nombre. Y todos los días, aquellos que se nos dificulta una hora el jueves y 2 horas el domingo, a estos todos los días, en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. El apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos en Filipos, en el capítulo 1 y el versículo 29, les escribe y les dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. El cristiano padece por el Señor muchas pruebas, a veces padezcámoslas en gozo. Disfrutemos, dice, ¿cómo podemos disfrutar las pruebas? Usted puede, podemos, hermano, gozarnos en sabiendo de que todo es por Él y para Él. Así Él sufrió tanto por nosotros y nos ha dado una vida más o menos cómoda, no crea. Así que cuando vienen las pruebas, las dificultades, viene a veces la tristeza, la tragedia. ¿Cómo hemos llorado en estos últimos meses? Ha habido tristeza. Varios de los miembros de mucha influencia y de muchos años en la iglesia de la calle Firestone fallecieron también. Buenos amigos, buenos miembros de la iglesia. ¿Cómo lloramos? ¿Qué puedo decirles a la iglesia Sendero de Vida? Ha habido lágrimas, ha habido sufrimiento. Todavía, cuando esto todavía está fresco, todavía sentimos eso. El pastor fue un discípulo mío en el instituto, un buen amigo y colaborador en el ministerio. ¿Cómo lo extrañamos? Pero a su nombre gloria, porque nada fue en vano. Y Dios en su gran misericordia lleva a esta iglesia, como la iglesia del primer siglo, hacia el futuro. Y dejemos de estar viendo hacia atrás. Miramos hacia atrás de vez en cuando para ver lo que Dios ha hecho. Eso nos ayuda al presente, a echarle ganas ahorita al presente, pero siempre con la mira en el futuro. Cristo viene pronto y no quiere que seamos ociosos. El Señor quiere que le echemos ganas a esta cosa. Y es la cuestión que todos tenemos que echarle ganas, todos tenemos que trabajar.
Cada hombre, cada mujer, cada adulto, cada anciano, cada niño, todos debemos ir uno por uno, dándole gracias a Dios por lo que hizo por nosotros. Gloria sea a mi Señor. Dios los bendiga a todos. Vamos a ponernos en pie. Si hay alguien que tiene alguna necesidad, no tiene por qué decirme absolutamente nada, qué es lo que tiene, lo que necesita. Pero si quisiera venir aquí al altar y acompañarme en oración aquí, tengo ganas de orar. Si alguien quiere venir acá, hermanos, puede arrodillarse bien. Si no, hermanito, no se preocupe. Hay quienes tienen artritis y tienen otras cosas y no pueden, está bien. Vamos a orar al Señor. Usted sabe cuál es su necesidad. Queremos ser la iglesia de la cual el Señor diga: qué lindos mis hermanitos, allí en la calle Paramount. No tienen mucho, pero con lo que tienen, me adoran, me sirven, están haciendo la obra. Qué bueno es nuestro Dios, hermano. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. A veces nosotros no le ponemos la atención debida a esta tu palabra, pero gracias, Señor, por habernosla dejado. En esta noche, Señor, aquí está tu pueblo en el altar. Tú sabes y conoces, Señor, los corazones. Tú sabes lo que hay en la vida de cada uno. Si hay alguna cosa, Señor, que necesitamos poner delante de ti en el altar ahorita, aquí estamos, Padre, y perdona nuestros pecados. Perdona, Señor, si de alguna manera te hemos ofendido, si hemos ofendido a nuestro hermano o a nuestra hermana, un miembro de nuestra familia. Si no estamos bien contigo, no podemos estar bien con los demás. Permítenos, Señor, estar bien en nuestra relación contigo, Señor. Y ayúdanos en nuestras relaciones con nuestros hermanitos, que podamos gozarnos y disfrutar la compañía del uno del otro. Que como tu iglesia, Señor, podamos ir de triunfo en triunfo, a pesar de las pruebas y dificultades. Nada ha cambiado de la iglesia del primer siglo a la iglesia de hoy. Somos los mismos, con imperfecciones, faltas, debilidades tal vez, pero tenemos al mismo príncipe y salvador. Tenemos al Dios todopoderoso, omnipotente. Tenemos al Espíritu Santo que nos guía y nos dirige. Señor, te tenemos completamente un Dios en tres personas a nuestro lado. ¿Quién contra nosotros? Señor, bendice a mi pueblo aquí, cualesquiera que sea su necesidad, su plegaria, su petición, están delante de ti. Hazte cargo de esas cosas. Traigas la paz, la tranquilidad a cada uno, Señor, sabiendo que todo está en tus manos y en mejores manos no podemos poner nuestras dificultades y necesidades. Gracias, Señor, gracias por la presencia del pastor Padilla, su esposa. Señor, bendícelos ricamente. Gracias por la visita de los abuelitos de nuestra hermana que nos visitaron en esta tarde. Y ahora, Señor, lo que resta está en tus manos. Los alimentos, Señor, que están siendo preparados, bendícelos para que el momento de compañerismo también esté, Señor, bendecido por tu presencia. Llévanos ahora con bien. Por Cristo Jesús te lo suplicamos todo. Amén y amén.
Dios me los bendiga, mis hermanos. Pueden regresar a sus lugares.